Buenos días y buenas noches. Hoy quiero hablar sobre el tema de la corrupción en Colombia. La corrupción del poder político en nuestro país. En el año 2000 realicé un debate sobre los auxilios parlamentarios prohibidos por la Constitución, pero revividos en ese momento y de manera clandestina por el presidente Andrés Pastrana. Encontré toda la lista de los parlamentarios beneficiarios, eran decenas, que se ocultaban bajo códigos secretos en los computadores del entonces DRI, el Desarrollo Rural Integrado, y otras instituciones del Estado. La entrega de centenares de miles de millones de pesos del erario a estos congresistas a través de cupos que se establecían a cambio de su voto favorable a políticos del gobierno pastranista, a sus políticas, es uno de los mayores hechos de corrupción en Colombia. De hecho, la Constitución del 91 se realizó en la Asamblea Constituyente para acabar con los llamados auxilios parlamentarios, es decir, el enriquecimiento del congresista del presupuesto. Los mayores beneficiarios de esos auxilios parlamentarios revividos delictivamente, según mi denuncia, fueron los parlamentarios Vicente Blel y Otto Bula, año 2000. El que repartía los auxilios era el entonces ministro de Hacienda y hoy presidente de la República y premio Nobel, Juan Manuel Santos. Otto Bula era el que seguía en la lista del Senado de Mario Uribe Escobar y era su testaferro. Otto Bula, como Mario Uribe, como Santos, eran en ese entonces pastranistas. Otto era un productor de quesos de Sagún, el quesero le decían, que de pronto se volvió rico. Aunque la prensa hizo eco de mi debate, no profundizó en él. La investigación fue archivada por el fiscal Luis Camilo Osorio y la investigación de la Contraloría la ocultaron después que Carlos Sosa se fue. La prensa no volvió nunca más a mencionar el debate. ¿Cuál era la razón de ese silencio? Al final de mi debate mostré cómo los lugares geográficos de los centenares de proyectos señalados por los congresistas, por eso los llamaron cupos indicativos, y que financiaban con recursos públicos y que en su mayoría eran construcción de letrinas, que en realidad nunca se hicieron, se ubicaban en las zonas bajo control paramilitar. Así comencé mi investigación sobre la articulación entre la clase política colombiana y el narcotráfico paramilitar. El presupuesto público por centenares de miles de millones de pesos se entregaba a cupos con nombres de congresistas para proyectos difícilmente controlables que estos congresistas señalaban a su contratista, se quedaban con parte de la plata y se ubicaban casi todos en zona paramilitar, es decir, la plata terminaba en el bolsillo de los paramilitares. La prensa no hizo eco de esta investigación porque mostraba que el mecanismo de financiación del paramilitarismo con recursos públicos se hacía a partir de una fuerte alianza entre las mafias políticas locales y los más importantes, entre comillas, estadistas de corte nacional de origen bogotano o antioqueño, de familias distinguidas, o de bien, como llaman ahora. La pulpa del establecimiento colombiano al que pertenecen los mismos dueños de la prensa privada del país. Hoy Otto Bula, el famoso, es nuevamente el testaferro de los congresistas. Se había enriquecido con tierra barata que los campesinos vendían allá en Córdoba, en Antioquia, después de cada masacre paramilitar, y que él luego compraba barato para entregarla a Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, para venderlas después a precios bien caros. Parte de las ganancias iban a Mancuso y otros paramilitares y parte a los bolsillos de los políticos de Córdoba y Antioquia. El negocio de la tierra barata, revendida a precios altos, gracias al terror paramilitar, fue no solo el negocio de Mario Uribe y de Otto Bula, sino el de Francisco Javier Piedradita,
un amigo personal de la familia de Uribe Vélez, del papá de Uribe Vélez. Era también el negocio de Uribe Vélez y el de su amigo William Vélez y el de muchos políticos locales, empresarios poderosos y ahora lo sabemos, magistrados de la justicia, incluso de la Corte Constitucional. Ese mecanismo de captura de rentas, gracias al terror, es el que explica por qué tenemos el desplazamiento más grande del mundo, mayor que el de Siria, de millones de personas desalojadas de sus tierras y pueblos y llevadas a la pobreza y la miseria como víctimas de la violencia en las ciudades del país. Durante toda la década del siglo XXI hice varios debates demostrando con nombres propios los vínculos de la clase política local antioqueña, santanderiana, norte santanderiana, sucreña, del Magdalena, con el paramilitarismo narcotraficante. La prensa se silenciaba, no solo ante las masacres y sus autores, sino ante mis debates. Solo la Corte Suprema de Justicia de entonces los recogió y al volver los procesos judiciales exitosos y expandir la investigación a todo el país, fue objeto, como yo, de la persecución del gobierno a través del DAS. Decenas de senadores y políticos locales fueron a parar a la cárcel, pero no sus jefes. Otto Bula y Mario Uribe ya no eran pastranistas. Se habían vuelto uribistas, como la mayor parte de la clase política local. Las castas comenzaron a caer en prisión gracias a la Corte Suprema de Justicia. Los García Romero de Sucre, los Araujo Noguera del Cesar, Mario Uribe y los Suárez Mira de Antioquia, los Vives, los Caballeros del Magdalena, los Hattin y los López de Córdoba, los Aguilar de Santander, los Géneco del Cesar, los Gómez de la Guajira, etcétera, etcétera, etcétera. Los debates y los procesos judiciales de la Corte Suprema de Justicia demostraron, efectivamente, como lo había afirmado en mis propios debates, que el poder local en Colombia, donde está la mayoría del electorado, se construía a partir de una fuerte alianza entre la clase política local y el narcotráfico paramilitar, y que éste estaba ligado al poder central de Colombia, en ese entonces en manos del presidente Uribe. En el año 2010, conjuntamente con Carlos Vicente de Rú y Luis Carlos Avellaneda, realizamos el informe sobre la contratación de Bogotá, develando el llamado cartel de la contratación. Allí con nombres propios mostramos cómo operaba una serie de conglomerados de constructores convertidos en grandes contratistas del Estado. Los Nule, Conalvías, los Solarte, los William Vélez de Odinsa y escúchenlo bien, año 2010, Odebrecht. Dijimos que los grandes contratistas eran una especie de pirámides privadas financiadas con el erario y que solo podían crecer y sostenerse con el pago de fuertes coimas que dejaban huecos financieros en los proyectos por los cuales se contrataban y que construían, y que solo se podían llenar esos huecos financieros con nuevos contratos más grandes, que a su vez solo se conseguían con pagos mayores de coimas y así sucesivamente. Pirámides de la corrupción. Los Nule eran el primer conglomerado en caerse con un castillo de naipe al no ser beneficiarios de la Ruta del Sol. Si se interrumpía el deseo de crecimiento con más contratos, se perdía la posibilidad de financiar los huecos ya dejados por las coimas en los contratos preexistentes y el grupo incumplía las obras. Dijimos en ese julio del 2010 que los demás también caerían por la misma razón. El gran contratista privado, pirámide del Estado, en el momento en que sus fichas políticas no ganan, pierden contratación y se caen como castillos de naipes. Así se cayó Conalvías, más poderosos que los Nule, a pesar de las excelentes relaciones con la prensa que tenía su propietario Andrés Jaramillo, y así se cayó luego Odebrecht. ¿Por qué la prensa usó nuestro informe
solo para atacar a los Nule y no para atacar los demás grandes consorcios delictivos? ¿Por qué a pesar de nuestra denuncia sobre Odebrecht y su contrato del túnel de canoas en el distrito y de la Ruta del Sol con el gobierno Uribe, y demostrar que operaba igual que la empresa de los Nule, con coimas, no fue seguida por la prensa? ¿Por qué la prensa privada silenció esa denuncia? Por eso usted no la conoce hoy. ¿Y por qué la justicia colombiana no produjo la investigación hace 6 años que nosotros solicitábamos y la centró exclusivamente en los Nule y Samuel Moreno, y solo hasta hace 6 años después se produce con sorpresa de la prensa colombiana, pero a partir de la confesión de lo ya denunciado entonces por el senador Petro, pero ante la justicia gringa? Otto Bula, que dejó de ser uribista, pasó a ser pastranista al principio, ahora es liberal y santista, y ha sido el intermediario testaferro de las coimas pagadas por Odebrecht. Sus destinatarios han sido congresistas y funcionarios del entorno de Santos, para lograr la ampliación del contrato de la Ruta del Sol que entregó Uribe a dedo después de la reunión de sus hijos con los funcionarios de Odebrecht en Panamá, con los Nule. Esa adición del contrato de la Ruta del Sol, ni más ni menos, es una nueva vía entre Ocaña y Gamarra, por casi $1 billón. Ni Samuel Moreno realizó ampliaciones de contratos de esa magnitud. La adición del contrato de la Ruta del Sol con una nueva vía tiene 2 protagonistas societarios: Odebrecht mayoritario y Luis Carlos Sarmiento Angulo minoritario, el hombre más rico de Colombia. De nuevo, la coalición entre mafias políticas locales, Otto Bula, por ejemplo, y el establecimiento cachaco colombiano se hace presente. Y por eso, de nuevo, se silencia la prensa. Los Nule sabían de la existencia del Cartel Nacional de la Contratación, que conformó Uribe y que se traspasó a Santos. La fiscalía les aplicó una especie de extorsión al revés. Si hablan, los condenamos más fuerte, les dijeron. La prensa los volvió el chivo expiatorio para no ocuparse de los otros conglomerados. Los malos eran los Nule, pero no hablaban de los Solarte, de Conalvías, de Odinsa, ni de Odebrecht. Hasta el antiguo propietario de Odinsa, William Vélez, comenzó a hacer ejercicios para adueñarse del Canal 1 a través de Yamid Amat. Y Luis Carlos Sarmiento, socio de Odebrecht, se quedó con el tiempo. La extorsión que hacían fiscales, con el objetivo no de encontrar la verdad, sino de ocultarla, se volvió explícita. Una carta enviada por Emilio Tapia al fiscal Montealegre lo demuestra. Allí dice que el fiscal Balbuena les exigía que no hablara sino de los implicados en coimas, funcionarios del distrito y de Samuel, buscando proteger otro emporio contractual de carácter nacional, el de la familia Ríos, que está ligado a Germán Vargas Lleras, y que se quedó ni más ni menos con la empresa Recaudo Bogotá, la mayor contratación del cartel. Recaudo Bogotá es una especie, en realidad, de banco, que por su tamaño, 63 billones de pesos, y la facilidad de su operación, todo es en dinero en efectivo, que los usuarios de todo el transporte de Bogotá pagan, haría palidecer al propio Odebrecht. La familia Ríos es su propietaria. Ya esa familia llevó a la quiebra a Transantiago en Chile, el Transmilenio construido en la capital de ese país, y junto a sus testaferros panameños se quedó con la mayor contratación de la historia de Colombia, el llamado Recaudo Bogotá, protegidos por el procurador Ordóñez y por el superintendente de Industria y Comercio, el señor Robledo, todos amigos del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras.
un político local bogotano, Alberto Ríos, aliado a un, entre comillas, estadista del establecimiento, Vargas Lleras, muestran no solo la dinámica del poder local y nacional, sino la dinámica de la corrupción. Los contratistas se volvieron dueños de la política y de la prensa. Pasaron de ser pastralistas a ser uribistas y ahora son santistas. Este resumen, no solo de mi actividad política centrada en la lucha contra la corrupción que realicé, tiene además un objetivo: mostrar el porqué del altísimo nivel de corrupción de Colombia. El poder político de Colombia funciona como una alianza entre el establecimiento, que es un círculo cerrado y hereditario de dueños de la economía, de los medios, de los clubes y del Estado central, con las mafias políticas locales ligadas al narcotráfico y el paramilitarismo. Es esta alianza la que permite su gobernabilidad. Sin ella no podrían ganar elecciones, dado que los miembros del establecimiento no ejercen ningún liderazgo sobre la ciudadanía, no son legítimos, y dado que la clase política local es experta en obtener los votos, pero solo comprándolos. Los miembros del establecimiento se alían con los compradores de votos para ganar ellos las elecciones que solos no podrían ganar. Y los dueños de la compra de los votos piden a cambio la corrupción. Unos y otros configuran el poder político del país. Y su costo es que la alianza solo se mantiene si se permite el robo del erario público. La corrupción es su cemento y su base. Si la ciudadanía liberara su voto, y hablo de la ciudadanía no solamente urbana, bogotana, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, sino de esa ciudadanía de la provincia, de la ciudadanía pobre, de la miseria en Colombia, liberaran su voto y dejaran de fortalecer las castas políticas locales. Como el emporio de los nules, el poder político actual de Colombia se derrumbaría como un castillo de naipes. El cambio del país y la democracia serían posibles. Gracias por haberme escuchado.